Y quiero plantearles la conversación desde el punto un nuevo ciclo donde ya no está, por supuesto, el movimiento al socialismo, y hay una gran oportunidad de que nuestras ideas liberales puedan, por supuesto, ponerse de pie y puedan utilizarse en Bolivia. A ver, entiendo que aquí, por supuesto, están varios emprendedores. Levanten la mano, por favor, todos los que son emprendedores. Los empresarios también son emprendedores, por si acaso. Levanten la mano. Excelente. He contado 347. Bastante, bastante gente. Emprendedores, empresarios. Primero decirles gracias por estar aquí. Gracias por estar presentes. Gracias por lo que hacen. Gracias por la magia que tienen que hacer para poder trabajar en este país que no deja trabajar. Gracias por su servicio a la sociedad. Gracias porque ustedes sostienen planillas de salarios, ustedes generan trabajo, ustedes pagan impuestos, ustedes arriesgan su capital. Y aún así, cada mañana tienen que pelear contra este Estado tranca y tienen que hacer cola por combustible y tienen que lidiar con la burocracia. Pero sin embargo les digo gracias nuevamente por estar aquí y trabajar por Bolivia. Un aplauso a todos ustedes. No es así, tienen que lidiar todos los días con falta de combustibles, con la inflación, tienen que lidiar con burocracia que limita y extorsiona y que castiga. Quiero que sepan, queridos amigos, no estamos, digo yo, ante un bache. Les repito, estamos ante el final de un ciclo. Y lo que viene, ojo, dependerá de dos fuerzas, de dos cosas. Lo que haga el gobierno, ya sea Libre o sea PDC, y lo que hagamos nosotros, los emprendedores, los empresarios, los que trabajamos por Bolivia. Depende de cualquiera de las dos cosas. Depende del sector privado, depende de la iniciativa privada, depende del rol que ustedes, empresarios y emprendedores, quieran tener en el próximo gobierno. Hay dos opciones. Como decía Romer, ser los actores principales o quedarse calladitos como se ha hecho los últimos 20 años. Hay que escoger. Lo que venga de arriba del gobierno no vamos a poder controlar como empresarios, como emprendedores. Lo que hagamos desde nuestras empresas sí podemos controlar. Lo que hagamos desde nuestros gremios, como Federación de Empresarios Privados, eso sí podemos controlar. Y ese es el margen de maniobra que tiene ahora el sector privado que no tenía durante más de 20 años. ¿Por qué? Porque durante 20 años el movimiento al socialismo se ha encargado que el sector privado no tenga ningún margen de maniobra. Se ha encargado que el sector privado no tenga ningún protagonismo en la economía nacional. Siempre el Estado primero. Es más, el Estado ha creado empresas para competir con el sector privado. Ustedes saben que la fórmula del crecimiento del Producto Interno Bruto, viéndolo desde el punto de vista del gasto, es consumo más inversión, más gasto público y exportaciones que tienen que ser mayores a las importaciones. Consumo, gasto, inversión, gasto público, donde está la inversión pública, y exportaciones.
El sector privado está fundamentalmente y principalmente en lo que es la inversión y las exportaciones en el caso de Bolivia. El sector público, un gran consumidor y un gran gastador. Inversión pública de más de $5.000 millones programada. Es decir, de las variables del crecimiento, el sector privado queda disminuido ante el gasto público, principalmente, y el alto consumo, incluyendo el gobierno. Es decir, la inversión y las exportaciones, inversión privada anulada prácticamente durante 20 años. Y las exportaciones también, hay cupos de exportación, el sector privado tiene prohibición a exportar. En otras palabras, de la fórmula del crecimiento, el masismo ha dicho que se va a crecer sin la participación significativa del sector privado. Lamento decir que durante el masismo el sector privado ha sido relegado y ha sido expulsado de la fórmula de crecimiento. Y la pregunta es, como sector privado, ¿vamos a permitir ser excluidos durante los próximos 20 años? ¿O vamos a decir, se acabó? Y como Romer dice, vamos a ser principales actores de la economía. Vamos a reclamar nuestra posición, lo que corresponde al sector privado. Y por eso depende este nuevo ciclo de la decisión que como privados se vaya a tomar. Ahora, quiero también mencionarles una verdad. La verdad sobre la cual nos tenemos que mover el sector privado. La verdad de que Bolivia no es pobre. Bolivia ha sido empobrecida, pero no es pobre. Ha sido empobrecida por un Estado que castiga al que trabaja, que asfixia al que produce, asfixia a los emprendedores, persigue al que emprende, al que innova, y premia al que bloquea, al que miente, al que avasalla y al que roba. Ese es el Estado hoy. El Estado del prebendalismo, de la corrupción extrema y de la explotación a los individuos. Un sistema donde ser formal es un castigo. Un sistema donde un impuesto se ha vuelto una multa por hacer las cosas bien. Un sistema sin ningún tipo de aliento para el que quiere trabajar por su patria. Es decir, un sistema que nos jala hacia atrás, un sistema que no deja trabajar. También otra verdad es que no estamos en crisis por la falta de dólares o la falta de combustibles. Todos dicen, Bolivia está en crisis, ¿por qué? Pues la falta de dólares, la falta de combustibles. Entonces eso significaría que si resolvemos los dólares y los combustibles, ya estamos bien. Eso es una mentira. La falta de gas, la falta de combustibles, la falta de dólares, esos no son los problemas, son los síntomas del problema. Son los síntomas de una enfermedad más grande que tenemos en Bolivia. La enfermedad que tiene Bolivia no solo es económica,
Es una enfermedad moral, es una enfermedad institucional, es una enfermedad estructural. Es un país donde robar, donde mentir, donde abusar de los ciudadanos es normal. Tenemos una crisis moral. Hay una crisis de principios, hay una crisis de ética. Y los que creemos en Dios, hasta la fe se ha puesto en riesgo. Las familias, el concepto de familia se ha eliminado durante los 20 años como el elemento más importante de la sociedad. A mí me encanta ver que los candidatos en la última semana, 2 semanas antes de las elecciones, han aparecido con sus esposas. Habían tenido esposas. Yo con María Laura iba a todos lados, era el único. Y parece que se han dado cuenta que la vida en familia es importante. Y que el esposo o la esposa tienen que estar juntos en lo importante. Pero ese tipo de concepto se perdió de la sociedad unida. Y hay que rescatar eso. Es una sociedad donde la moral está en crisis, los principios están en crisis. Donde la pedofilia parece que es normal. Donde la primera autoridad del país, como si nada, parece que puede tener un hijo con la novia de su hijo. O sea, aquí hemos llegado en Bolivia. Y por eso yo quiero que ustedes piensen y digan, si están de acuerdo conmigo, que la crisis no solo es económica, es más grande. Es mucho más grande. Y los programas económicos de los candidatos solo te hablan de la falta de dólares y de la falta de combustibles. No te dicen nada de la inmoralidad, de la falta de fe, de principios y de convicción. Los liberales, nosotros liberales pensamos por eso que el problema es más profundo. Y un programa de gobierno, hasta donde le corresponde, tiene que hablar de todos estos temas. Ahora, también, si empezamos a ver cada uno de estos problemas, cuando hablamos del problema económico, también nos mienten. Repito, porque nos siguen diciendo que es la falta de dólares y combustibles. Es más, uno de los candidatos ya ha ido a traer dólares. El otro que quedó afuera dijo que en 100 días iba a resolver todos los problemas. Sí. Yo le preguntaba, ¿y en 100 días qué problemas? Va a haber dólares y va a haber combustibles. Ah, caramba, eso es todo. ¿Y qué vas a hacer el día 101? Le pregunté. No sabía. En cambio, nosotros los liberales pensamos en un programa más allá de los 100 días. Más allá de los 5 años. Porque el problema, les repito, es estructural. Ahora, volviendo al tema económico, sí, evidentemente está claro de que falta combustible y dólares, pero hay que preguntarse por qué. Otra vez, esos son el síntoma de la enfermedad. La enfermedad que tiene el país es mucho más grande. Y esa enfermedad en lo económico se llama gasto en exceso. El gobierno que se gastó todo. Gastó hasta lo que no tenía. Eso generó los déficits fiscales.
y por el déficit fiscal que se necesita financiar, el gobierno se endeudó. Primero con el endeudamiento externo, hasta 13.000 millones de dólares, más o menos. Y después, como ya nadie presta de afuera, con el endeudamiento interno, violando todas las normas de la misma Constitución, se convierte al Banco Central en la caja chica. Es más, nos hemos enterado que hasta el oro prácticamente se ha, entre comillas, desvanecido. Entonces, un Banco Central debilitado, sin reservas suficientes, vende todo lo que puede, incluyendo sus dólares y su oro, para satisfacer la necesidad de bolivianos de recursos que tiene el Tesoro. Entonces vende los dólares, le entrega a los bolivianos al gobierno, y como ha vendido todos sus dólares y gran parte de su oro, y las reservas colapsan de 15.000 hasta debajo de 2.000 millones de dólares, el Banco Central se queda sin las herramientas necesarias y queda muy débil para defender el tipo de cambio. Por eso el dólar se dispara y los dólares desaparecen. Y como para traer combustibles necesitas dólares, pues no hay dólares. Entonces se dan cuenta, la falta de dólares y combustibles no son el problema, son el resultado del problema. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar el problema? Atacar el problema. ¿Y cuál es? El gasto público. Gobierno que no ataque el gasto público no va a solucionar el problema. Ese es el mensaje que les quiero dar. Además, es un exceso de gasto público extremo. Es el saqueo del futuro de Bolivia. Yo personalmente les cuento que he podido comprobar que Bolivia no tiene realmente un problema de ingresos como tal, sino tiene más un problema de gasto vinculado con corrupción y con despilfarro. Yo personalmente he visitado estadios de fútbol de 15.000 personas en poblaciones que apenas tienen 14.000 habitantes. Habrá que meter los perros, los gatos y las gallinas más al estadio para completar todas las butacas que hay. Eso, amigos, no es inversión pública. Eso es robo legalizado. El monto que nos han robado es un monto inmenso que se mide en miles de millones de dólares. Hemos cuantificado con nuestro equipo 3.420 millones de dólares solo en lo que tiene nombre y apellido y se puede identificar. Debe haber un monto similar o más grande, que es lo que todavía no se puede identificar. Así de grande ha sido el robo. Entonces quiero también que escuchen una segunda verdad. Que la corrupción, el narcotráfico en Bolivia y la injusticia no son fallas del sistema. Son el sistema. Ese es el sistema que nos gobierna. Ese es el sistema que dicta la vida de cada uno de nosotros. Ese es el sistema que tenemos que desmontar si queremos que Bolivia vuelva a florecer. No es solo traer dólares y combustibles, repito, es el trabajo inmenso de desmontar toda la estructura corrupta que es el Estado. El sistema que colude
entre el oficialismo y los funcionales al oficialismo. La llamada oposición no es realmente oposición, porque existe colusión de todo tipo, existe corrupción en todas las entidades del Estado. He participado como candidato a la presidencia. He luchado contra la burocracia. Se me ha hecho aparecer deudas de hasta de $2 para impedir mi participación como candidato. Se le ha pedido a la alcaldía del Alto que certifique si yo debía plata o no, como si el Estado no sabe. La Contraloría ha dicho 1000 veces que no hay deuda, pero la decisión del sistema fue el no hacerle caso a la Contraloría. Y si no le vas a hacer caso a la Contraloría, ¿quién le vas a hacer caso? Han dejado que defina eso la alcaldesa de la una rival política. Aunque de rivalidad no hubiera habido nada, pero rival de todo el mundo. Y después de las elecciones se descubre que hay candidatos que tienen 4, 5, 10 procesos penales. Y que hay candidatos que habían debido millones de bolivianos, pero el Tribunal Electoral los ha dejado pasar porque habían tenido plan de pagos, man. Si hubiera sabido eso, hubiera hecho un buen plan de pagos por los $2 yo también. Pues. Yo tonto he pagado. Ese es el tipo de instituciones que tenemos. Instituciones corruptas, donde para cualquier trámite te piden plata. Donde la burocracia en Bolivia es a propósito, claro, porque es un mecanismo de control, es un mecanismo de sometimiento, es un mecanismo de fiscalización y de castigo al que piensa diferente. Imagínense mi atrevimiento de ser candidato contra el sistema que hay que desmontar, y el sistema es el que me va a evaluar si yo puedo ser candidato o no. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta? La que hemos visto, pues. Sí, Jaime dice, aquí dice que no debe nada. Ah, pero la fecha está mal en el documento, che. Inhabilitado por segunda vez. Me han inhabilitado porque mi certificado que decía que no tengo deuda era de fecha posterior al 25 de junio de 2025. Pero claro que es posterior, pues, porque yo lo he presentado un 7 de julio, de acuerdo a los plazos de ley. Y si yo voy a sacarlo el 7 de julio, pues me lo van a dar con fecha del 7 de julio. No, pero el tribunal dice, no, debería haber sido con fecha del 25 de julio. ¿Y cómo sabes vos eso? ¿Dónde dice eso? Además, ¿cómo le vas a pedir a una institución pública que te emita retroactivamente un certificado? Y ellos dicen, ah, qué pena, pero así debió haber sido eso. Y además justifican diciendo que tiene que ser 25 de junio porque todos los demás candidatos han presentado para el 25 de junio. Y todo después del 25 de junio ya no vale, porque es injusto. Bueno, no sé si ustedes sabían que hasta 3 días antes de las elecciones se abrió la posibilidad para que se inscriban nuevos candidatos.
2,000 candidatos inhabilitados por este sistema. Yo he sido capaz el que más noticia ha hecho, pero deben sido 2,000. De los 3,400, 2,000 han sido inhabilitados. El sistema trabajando. Pero los 2,000 han sido reemplazados hasta 3 días antes de la elección. Es más, el caso de UCS es el más emblemático, que ha nombrado a su vicepresidenta 3 días antes de la elección. Y yo les pregunto, ¿de qué fecha ha sido el documento de solvencia fiscal de esa persona? ¿O de los 2,000 que se han inscrito hasta 3 días antes? Ah, no, pero de Jaime pues era el que no podía ser. De los 2,000 no han tenido problema, nunca les han observado la fecha. Entonces, amigos, ese es el sistema con el que hay que pelear. Y la decisión es nuestra si queremos pelear o no. El masismo no nos dejaba, nos torturaba. Y muchos tenían miedo de luchar. Pues ahora en este nuevo ciclo yo los desafío a que luchen. Porque ahora sí depende de nosotros. Durante décadas el MAS ha gobernado conjuntamente con los grupos sociales, creo que 32 grupos, y ellos han gobernado para ellos y nos han desplazado. La pregunta es, ¿queremos seguir desplazados o ahora tomamos la iniciativa? La pregunta es, ¿nos quedamos callados o ahora reclamamos lo que nos corresponde? Depende de nosotros, amigos. Y por eso vuelvo a insistir, tenemos, como Romer dice, que ser los actores principales. No importa si el presidente es uno o el otro. Los dos que reciban el mensaje que aquí está el sector privado presente. Es el momento del sector privado. Es el momento de los ciudadanos y los individuos. Se acabó la época de los llamados grupos sociales. Ahora, no solo que nos toca, sino que es moral y es, por supuesto, un principio básico de que se gobierna para todos, y haber sido desplazados antes ha sido gran parte de la inmoralidad de este grupo. Y por eso yo digo que si hay que desmontar el sistema, hay que empezar a hacerlo con algo que es fundamental: la justicia. La primera medida económica de nuestro programa de gobierno, ¿saben cuál era? Reactivar la justicia. Todos esperaban un paquete económico de los liberales, pero el primer paquete era un paquete jurídico, un shock de justicia. ¿Por qué? Porque donde no hay justicia no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica no hay economía. No hay mercados que funcionen. No hay relaciones entre compradores y vendedores. No hay contratos, o los contratos son elementos jurídicos que hacen funcionar una economía. Y donde no hay justicia y no hay seguridad jurídica, no hay propiedad privada. La ley es lo que dice que tú eres dueño de la ley. Y donde no hay propiedad privada, no hay libertad. Por eso la primera medida liberal siempre va a ser que el imperio de la ley se imponga sobre el Estado gobierno. Y hasta que eso suceda, no va a haber nunca una economía que funcione.
Por eso, ese shock de justicia es fundamental. Hay que arrestar a todos los que tienen fallos judiciales de culpables y andan libres en la calle. Hay que inmediatamente restituir todo lo robado, lo avasallado, y hay que ejecutar todas las sentencias, todo lo que está en plazo y se ha olvidado cómodamente el gobierno. Y hay que arrestar a todos esos maleantes, violadores, narcotraficantes y pedófilos. En la primera hora de gobierno. Y si a la semana no se ha hecho eso, podremos decir que el próximo gobierno se ha vuelto cómplice. Y si a los 15 días no se ha recuperado el chaparero, significa que el próximo gobierno está rindiéndose ante el narcotráfico. Y en la primera hora de gobierno hay que mandar las leyes y normas necesarias para declarar al narcotráfico en Bolivia actividad terrorista. Bolivia es el centro hoy del crimen y el narcotráfico en la región. Antes Bolivia figuraba simplemente como un lugar de tránsito. Hoy figura ante los organismos internacionales como lugar de tránsito, producción y comercialización de estupefacientes. ¿Han visto la ola de violencia que se ha desatado en el país? ¿Por qué? Porque los narcos se han dado cuenta que sus protectores se van a ir y están como locos buscando dónde. ¿Por qué no había la violencia antes? ¿Por qué? Porque estaban cómodamente todos los criminales conviviendo con el Estado. Y mientras se acerca el día de las elecciones y la posición de un nuevo gobierno, acuérdense de mí, la violencia va a subir. Por eso el mensaje del nuevo gobierno tiene que ser: más vale que cuando yo juramente de presidente, todos ya hayan escapado de Bolivia, porque los vamos a agarrar del cuello. Porque no podemos permitir que el país sea no solo un país socialista, sino un país socialista corrupto y de narcos. Esa es la foto de Bolivia a nivel internacional. Entonces, en este fin del ciclo, queridos amigos, otra vez, el rol del empresario, del emprendedor y de los individuos es fundamental. Hay que cambiar a los dueños del poder. Y los dueños del poder tienen que ser cada uno de ustedes. El ciclo del Estado protagonista debe terminar. Ese Estado que se erigió como dueño de nuestras vidas, como el árbitro de nuestras decisiones, como nuestro estrangulador, como nuestro amo. Porque cuando vas a hacer un trámite con el Estado, ellos son los dueños y tú eres el esclavo. El Estado que otorga permisos, el que retiene divisas, el que dice está prohibido exportar, el Estado que da subsidios al que le da la gana, el que aprovecha del subsidio porque no quiere dar subsidio, en realidad lo que quiere es aprovechar de los subsidios porque tiene una buena tajada. El Estado que dice que está dando, pero en realidad se está reteniendo el 20% para ellos. El Estado que en todo lo que da se cobra comisiones.
ese Estado corrupto. Ese Estado corrupto que dosifica privilegios, ese Estado corrupto prebendal que compra favores. Entonces, ese Estado que nos ha acostumbrado a vivir así es el que tiene que terminar. Ese Estado que nos ha dicho que rogar y coimear es la única forma de hacer algo en Bolivia, ese es el Estado, amigos, que tenemos que tirar a la basura. Y debemos decir nosotros firmemente, como sector privado, como individuos, que ese ciclo ha terminado. Y con eso tiene que acabarse esta cultura de la inmoralidad. Y en ese nuevo ciclo, que quede claro, como lo he dicho, que no se trata de maquillar al sistema. Me preocupa que los programas de gobierno de alguna manera maquillan al sistema, le hacen pequeños ajustes. Nosotros tenemos que decirle al gobierno, no queremos ajustes, queremos cambio. Porque no se trata de cambiar al presidente, de cambiar al gobierno, no se trata de cambiar a los dueños del poder. Ha llegado la hora de devolver el poder a cada uno de los empresarios, emprendedores, al trabajador, al ciudadano. Ahí es donde el poder debió haber estado siempre. Robert, de nuevo, decía que hay que adaptarse a este nuevo ciclo, que hay que ser protagonistas en realidad del nuevo ciclo. Entonces, este nuevo ciclo, queridos amigos, nos exige dos cosas. Primero, estar muy atentos. ¿Cuál es el programa de gobierno de verdad? ¿Es verdad lo que anda diciendo el Lara o no? ¿Es verdad lo que anda diciendo un candidato o el otro? Y dos, este nuevo ciclo nos pide y nos exige lo más importante: audacia. La audacia para más bien no adaptarnos, sino para que seamos los protagonistas del cambio. Entonces, en el nuevo ciclo, tenemos que tener bien anotado en nuestras mentes cuáles deberían ser nuestras reglas. En este nuevo ciclo no pidamos favores. Los empresarios, por favor, gremios, no vayan a pedir favores. Exijan libertad. No pidamos permiso. Reclamemos derechos. No pidamos que el Estado haga más. Demandemos que el Estado deje de estorbar. El Estado que hace menos es el que realmente ayuda a la gente. No cometamos el error los bolivianos de pedirle al gobierno cosas. Lo único que le debemos pedir al gobierno es que nos deje de molestar y nos deje trabajar. Y cuando venga un político a ofrecer cosas, huyan. Cuando aparezca por aquí el nuevo presidente, y seguro va a venir aquí, donde estoy yo, y va a decir: hermosa Potosí, les he traído estas cosas. Díganle que se agarre esas cosas y se vaya. Díganle que lo único que quieren es que ni siquiera venga aquí. Que simplemente diga que los potosinos son libres de hacer lo que los potosinos vean conveniente.
10 minutos. Ese es el verdadero cambio que queremos. 10. Que el poder deje de estar arriba y vuelva donde siempre debió estar, en las regiones y los ciudadanos. Y por eso les digo también con firmeza que se implementen los 15 puntos de nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza que yo le he entregado a los candidatos de manera personal. Reducción drástica del Estado. Fin del Estado empresario. Disciplina fiscal. Que sea un delito penal que el Banco Central le preste al Tesoro General de la Nación. Reforma tributaria pro emprendimiento. Fin del impuesto a las transacciones, que es ridículo. Fin al impuesto a las grandes fortunas y a todos los tributos confiscatorios. Universalización de las facturas. Descargate con factura el gasto que tengas, cualquiera. Y que las facturas sean transables. No necesitas factura, pedí una y vendela. Porque alguien la puede necesitar. También, importante, figurativamente dinamitar la aduana nacional. Eliminación de todo arancel de impuestos, especialmente a lo que no producimos en Bolivia. Sí, por supuesto, en Bolivia todos vamos a pagar impuestos, pero impuestos que sean justos y razonables. Impuestos que sean fundamentalmente para garantizar que los protagonistas somos nosotros y no ellos. Reforma laboral, libertad de contratación y que la Ley General del Trabajo se reforme. Igualdad ante la ley. ¿Qué significa eso? Que la Ley General del Trabajo que aplica al sector privado tiene que aplicar también al sector público. Principalmente para que el día de mañana, si un burócrata quiere al sector privado afectarle con otro aguinaldo o incrementos salariales abusivos o cualquier cosa injusta, la va a pensar dos veces, porque al aplicar al sector privado se la va a aplicar a él mismo también. Eso los va a mantener bajo control. Y por supuesto una reforma constitucional es fundamental. Un programa de generación de riqueza, donde la riqueza, ustedes saben, se produce solo con innovación, con trabajo, con producción, con generación de trabajo, con mercados libres, con ventas y generación libre de precios. Eso es generación de riqueza. Para que seamos ricos todos, no el Estado. Porque la clave es la riqueza de los individuos y las regiones. Yo siempre, a ustedes amigos potosinos, siempre les he preguntado, ¿por qué el Cerro Rico es rico y ustedes no? ¿Por qué el Cerro y Potosí no? ¿Por qué el Cerro es rico y ustedes como individuos no son? Eso vamos a cambiar. La riqueza natural del país es riqueza que no tiene que quedarse para los cerros, las montañas y los ríos. Es riqueza que, cuidando el medio ambiente, tiene que terminar en la riqueza y el patrimonio de cada uno de los bolivianos. Entonces, en esta época de nuevo ciclo de recuperar el rol protagonista del privado, el ciclo de recuperar la riqueza para los ciudadanos y las regiones, tiene que ser el ciclo donde nosotros pronto nos miremos a los ojos y digamos: es nuestro tiempo, es nuestro ciclo,
y la libertad la hemos recuperado no porque nos las han ofrecido o nos las han devuelto, no, pero porque la hemos arrebatado, la hemos agarrado y nos las hemos apropiado cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el licenciado David Medina, que nos ha acompañado en este taller que se ha brindado a toda la población potosina.